Buenos días, clase, ¿cómo estamos? Saludos a todos. Podemos ya empezar entonces. Estamos a 8 en punto. Semana número 7. ¿Verdad? Qué rapidito el tiempo. La sesión para el día de hoy corresponde a máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Así que comencemos entonces con nuestro temario para esta sesión. Tenemos el concepto, aunque indico que el nombre en realidad ya lo dice todo, y cómo podemos conseguir esta valoración numérica, o sea, los métodos de cálculo, las propiedades del MCD, también del MCM, cómo conseguimos los métodos de cálculo, y propiedades del MCM. Ahora, el MCD y el MCM de fracciones irreducibles. Es decir, nosotros hemos estado trabajando hasta ahora con los números enteros y de él inclusive hemos llegado hasta la parte del teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Que expresa todo número entero mayor que 1 en factores primos. Ahora, partiendo de este concepto, entonces, si yo tuviera una colección de números, cualquiera de la colección puede expresarse en factores primos. Bueno, resulta que de la colección, el MCD está muy relacionado con estos factores primos y el MCM también, ¿no? Pero el MCD se va a ver de manera más natural. Entonces, ahí podemos también aplicar. Hay varios métodos, vamos a decir así, que nos ayudan a conseguir estos valores numéricos, tanto para el MCD como para el MCM. Vamos a revisar puntualmente en realidad dos nosotros. Ahora, esto se trabaja con los números enteros. Sin embargo, podemos aplicar un concepto semejante para fracciones. Y eso es justamente a lo que corresponde a la última parte. Vamos entonces al concepto de máximo común divisor. Mire usted, el MCD de dos o más números enteros positivos es aquel que cumple con las siguientes condiciones. Es decir, mire, en realidad su nombre ya ha descrito, ¿no? Máximo, el mayor de todos, común, porque en realidad es parte de todos, y divisor, quiere decir que es un número, en este caso, entero, que divide a toda la colección de números dados. Esta colección pueden ser de 2 o de más números, ¿no? Usualmente se presenta para 2 números, para 3 números, pero en realidad puede ser para cualquier colección finita. Y es el mayor que los divide a toda la colección. Bueno, en términos prácticos suena sencillo. Veamos en términos analíticos, ¿no? Es un divisor común, positivo común, y es el mayor posible. Ahora vamos a presentar un ejemplo. A 40, entonces voy a identificar los divisores, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40, todos ellos dividen de forma entera a 40, en el caso de 24 también presento a todos los divisores, y ahora voy a identificar cuáles son los divisores comunes. Entonces ahí estoy señalando. El 1 es un divisor tanto de 40 como de 24. Lo mismo el 2, lo mismo el 4, lo mismo el 8. Pero de todos ellos, el mayor es el 8. Entonces, ¿es que acaso para nosotros poder identificar el MCD, tenemos que descomponer o identificar todos y cada uno de los divisores de los números dados y luego hacer este proceso? No, no necesariamente. Solo que aquí estamos evidenciando que se cumple la definición, que el concepto es claro y directo en realidad, solo que es una secuencia, en este caso, alargada. Vamos a ver entonces cómo podemos calcular de forma más directa el MCD. Un caso sería por descomposición canónica. Entonces voy a presentar dos números descompuestos canónicamente. Recuerde que la descomposición canónica refiere justamente a los divisores que son primos. Vamos a descomponerlo en factores primos.
Entonces, A se escribe como 2 al cubo, 3 al cubo, 5 cuadrado por 7 a la 1. Y B, 2 a la cuarta, 3 cuadrado, 11 por 13. Entonces, ahora vamos a considerar los factores comunes. A ver, los factores comunes que tenemos en el caso de A y B, por ejemplo, en los primos comunes, en este caso sería el 2 y sería el 3. Ahora, por ejemplo, 2 divide A, solito 2. 2 divide A. También el mismo 2 divide a B. Y está bien, ¿no? 2 es un divisor común de A y de B. Pero 2 al cuadrado divide también a A y también a B. Entonces, como yo estoy en la búsqueda del mayor divisor común, entonces por un momento considero a 2 al cuadrado por encima de 2. Pero yo sigo así, ¿no? 2 al cubo también divide a A y 2 al cubo también divide a B. Entonces, 2 al cubo por ahora es parte del máximo común divisor. ¿Podré considerar 2 a la cuarta? ¿Pueden abrir su audio y responder? ¿Será que 2 a la cuarta divide a A y también divide a B? Clase, pueden abrir su audio o bueno, responder también al chat. Estábamos preguntando si 2 a la cuarta divide tanto a A como a B. Cuando uno dice divide, estamos entendiendo que es la división en los enteros. ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? Vamos, chicos. Alicia nos dice que no. En efecto, 2 a la cuarta se puede ver que divide a B, pero no divide a A. Si usted coloca A sobre 16, es decir, 2 al cubo, 3 al cubo, 5 cuadrado, 7 sobre 16, va a reducir el 2 al cubo con el 16 del denominador, pero le va a quedar un factor 2 en el denominador. Entonces, A no va a ser un número entero, A va a quedar como una división indicada, va a ser un número racional. Entonces, no tendríamos división en los enteros. Entonces, hemos trabajado con la potencia de 2, desde 2, 1, 2 a la 2, 2 al cubo, y ahí nos hemos estancado. Y notamos que 2 al cubo, 2 es un factor primo y respecto del exponente 3 es el menor exponente. ¿Ok? Si yo tengo entonces un primo común a A y a B, en este caso, tomo el menor exponente. Con eso garantizo de que ese menor exponente divida a ambos. Ciertamente divide a uno, ¿no? Y ¿no? Lo divide completamente, o sea, le quita todo ese factor primo. Y al otro, de repente, todavía va a quedar un valor, ¿no? Pero lo divide de forma entera. Si usted toma uno más grande, en uno va a fallar la división entera. Entonces, lo que hemos hecho para 2, hacemos para 3. Entonces, 3 al cubo y 3 al cuadrado. Tomo 3 al cuadrado. Entonces, moraleja de lo que acabamos de revisar, para encontrar el MCD vía la descomposición canónica, tome primero los factores primos comunes a A y a B. En este caso, 2 y 3 son los primos comunes. Lo siguiente, el exponente, el más chiquito. A ver, el nombre es máximo común divisor y su exponente es el mínimo, el más pequeño. Entonces, los exponentes son antagónicos, son totalmente opuestos al nombre del número que estamos hallando. Entonces, el MCD de A y B será 2, el primo 2, el primo 3. Exponente del 2, entre 3 y 4, el exponente más chiquito es 3. Exponente de 3, entre 3 y 2, el más chiquito es el 2. Entonces, 2 al cubo por 3 cuadrado, 72. Esta es una forma práctica de encontrar al máximo común divisor, ¿no? La dificultad en realidad radicaría, porque no es difícil identificar cuáles son los primos comunes, tampoco es difícil identificar cuál es el menor exponente de ese primo común. La dificultad estaría en colocar a los números en factores primos. Y ahora, ¿cómo lo colocamos, mis, en factores primos? Ah, y usted tiene que aplicar técnicas de divisibilidad, ¿no? Ver si el número que le da es
acaba en cifra par, o la suma de cifras para ver divisible por 3, o se acaba en 0, o se acaba en 5, ¿verdad? Entonces, a ver, Alicia, todavía te cuesta un poco. Vamos a verlo con el MCM también va a aplicar una cosa parecida. No te preocupes, ahorita lo revisamos. No es tan difícil como parece. A veces, cuando seguimos una secuencia de pasos, ¿no?, analíticos, es decir, donde, perdón, cada paso está evidenciado y sustentado en el anterior, entonces cuesta un poco ver toda esa secuencia, ¿no? Pero con la práctica se hace más sencillo. A ver, hablando entonces de las formas o los métodos que tenemos para el cálculo del MCD, habíamos planteado este primero. Y este primero consistía en descomponer a los números en sus factores primos. Inmediatamente después tomábamos a los primos comunes. En el caso de 1, los primos comunes para A y B eran el 2 y el 3. Y entonces, respecto de los exponentes, los más chiquitos. Máximo común divisor, mínimo exponente. Entonces, el primo 2, que es común, toma el exponente más chiquito, 2 al cubo. El primo 3, que es común, toma el exponente más chiquito de 3, y ese es 2. Entonces, va a quedar 2 al cubo por 3 cuadrado. Y multiplicamos esos valores y eso es 72. Alicia, ¿todavía te cuesta un poco verlo? Creo que ya te divis. No te preocupes. Creo que con un poquito de práctica vas a ver que va a ser bien sencillo el cálculo del MCD vía la canónica. ¿Ok? Entonces vamos a la otra forma de poder calcularlo, ¿no? Mediante divisiones sucesivas. En el caso de las divisiones sucesivas, solo nos va a servir cuando tenemos dos números. Si tenemos dos números, podemos aplicar esta técnica del algoritmo de Euclides. Tomamos a uno, cualquiera de los dos, bueno, en realidad se presentan los dos números, ¿sí? Pero identificamos cuál es el mayor. En este caso, al mayor le llamamos A. 391, en este caso, es A. El menor, 323, B. Y empezamos a dividir. Vamos a colocar una cuadrícula, aquí una mallita, donde en la parte central vamos a colocar, en este caso, el dividendo y el divisor, o sea, las entradas para hacer la división. Colocamos el mayor, 391, a ver, acá está, y colocamos 323. Hacia la parte superior van a ir los cocientes y hacia la parte inferior van a ir los residuos. Entonces, aquí hacemos la división. 391 entre 323, esa división da cociente 1 y tiene un residuo de 68. Ahora, ese que era residuo sube y pasa a ser divisor. Ahora hacemos igual que el anterior. 323 entre 68. Hacemos el cociente y da 4. La división usual. Y hallamos residuo, eso es 51. Sube el residuo, ahora es divisor. 68 entre 51. Hago cociente 1 y residuo 17. Sube el residuo, ahora es divisor. 51 entre 17. Cociente 3, residuo 0. Cuando yo llegue a residuo 0, entonces el último divisor que yo he conseguido es el máximo común divisor de esos dos números. A ver, en este caso, comparando con el anterior, ¿cuál les resultaría más sencillo? ¿Hacerlo de la forma canónica o hacerlo mediante el algoritmo de Euclides cuando solo trabajamos con dos entradas, con dos valores, A y B? ¿Cuál les parece más sencillo, chicos? Pueden escribir o abrir su audio. Imagino, están analizando su respuesta.
A ver, ambos métodos tienen ventajas y desventajas. Sí, pues Alicia, vamos a hacer la comparación, ¿no? Porque en realidad cada uno tiene una forma ventajosa, ¿ya? De acuerdo a la presentación, de acuerdo a lo que usted solicite. En el primer caso señalamos que es sencillísimo. Si usted tiene dos números descompuestos canónicamente, identifica cuáles son los primos comunes. Por ejemplo, en el primer caso, el 2 y el 3. Es máximo común divisor, exponentes más chiquitos, y los coloca, ¿no? En el caso del primo 2, el exponente más chiquito era el 3, y en el caso del primo 3, el exponente más chiquito es 8. Pero el detalle ahí es conseguir, a usted no le van a dar, pues, descompuesto canónicamente, ¿no? En la mayoría de casos, no. A usted se lo dan, pues, sea el número 3578 y el otro número 2641. Ahí en el MCD. Entonces, usted tendría que tomarse tiempo, minutos, para descomponer canónicamente, ¿verdad? A los números dados y ver cuáles son justamente los primos comunes y tomar los exponentes de los métodos. Ok. Entonces, el trabajo allí va a ser justamente la descomposición canónica. En el caso del segundo, mire usted, en el caso del algoritmo de Euclides, o sea, las divisiones sucesivas, primero que funciona solo para dos números. Ahí ya es una situación que lo limita bastante. Casi siempre trabajamos con 2, pero también con 3. Muchos casos trabajamos con 3. O sea, si yo quisiera hallar para 3, ¿yo puedo hacer esto? Yo no puedo, porque esto solamente sirve para 2 números, nada más. La primer limitante. Segundo limitante, no es difícil, el cálculo es sencillo, ¿no? 3, 9, 1 entre 3, 2, entre 3, 2, 3. Esto es 1, residuo 6, 8. Sube 6, 8, 323 entre 68. Cociente 4, va arriba, residuo 51. No es difícil hacer, solo que sí le va a tomar tiempo. Hallar cociente, escribir residuo. Hallar cociente, escribir residuo. Hallar cociente, escribir residuo. Entonces, por allí va a depender del ejercicio, de la situación. A veces también nos piden, ¿no? En el siguiente, ¿no? Dice, en la siguiente tablita se ha presentado la división de dos números. Entonces, a veces nos dan también ya la tablita del algoritmo de Euclides y tenemos que identificar las operaciones realizadas. ¿Okay? Entonces, hay ventajas y hay desventajas en ambos casos. Continuemos. Cualquiera de los dos, usted ya los debe estar manejando. Vamos a las propiedades. Si A es un múltiplo de B, entonces el máximo común divisor de A y B es B. O sea que si A es un número múltiplo de B, entonces B es más chiquito, ¿no? Entonces el máximo común divisor es B. Si A y B son PESI, claro, el mayor divisor común de los dos es la unidad. Si el máximo común divisor de ABC es D, entonces A se escribe un de P, B se escribe un de Q y C se escribe un de R, donde P, Q y R son PESI, primos entre sí. ¿Qué quiere decir PESI? Que el mayor divisor común de la colección de números dados es la unidad. Ahora, si el máximo común divisor de una colección de números es tal que la colección se escribe con un factor común L, entonces el MCD es L por el MCD de los números de los factores, ¿no? El MCD de los factores resultantes. En realidad, estas propiedades son muy analíticas. El MCD también de una colección de números que tiene un divisor común, sale el divisor común y el MCD se traslada a los números que quedarían de la reducción. O sea, en la propiedad 3, parte 2i y parte 3i, la D minúscula representa el máximo común divisor de A, B, C mayúscula, en los dos casos. Y claro, también en la propiedad 4, el máximo común divisor de A a la N, B a la N, C a la N, es D a la N, donde D es el MCD de A, B y C, o sea, tal y como está en 3. Además, se cumple que el máximo común divisor de una colección de números, por ejemplo, 4, esto vale para cualquier colección finita de números, por ejemplo, de 4, usted puede reasociar. Tomo, por ejemplo, asociados de A2, A con B,
y C con D. Entonces, el MCD de ABCD es el MCD del MCD de A con B, el MCD de C con D. Además, 5, el máximo común divisor de una potencia de n menos 1 y otra potencia de n menos 1 y otra potencia de n menos 1, en este caso, n a la a menos 1, n a la b menos 1, n a la c menos 1, es otra potencia de n menos 1, exactamente n a la al máximo común divisor de los exponentes de a, b y c minúsculas, todo eso menos 1. Qué propiedad tan importante. La última, vamos a ver en un instante la trascendencia que esta tiene. Súper importante. Respecto de lo que tenemos ahorita en pizarra, ¿hay alguna pregunta? Sí, Miss, la parte del PESI. Ya Linda, ahorita vemos. Parte del pez y está... Ya, esa es la propiedad 2, por ejemplo. Ah, sí, y la parte 3 también. Ah, ya. PES quiere decir primos entre sí. Quiere decir que esos dos números tú no los puedes dividir de forma entera con ningún factor que no sea la unidad. Por ejemplo, 2 y 3. 2 y 3 son una colección PESI. El único que divide a 2 y a 3 es 1. Entonces se dice que la colección 2 y 3 son PESI. Ahora, no es la única, ¿no? Por ejemplo, 2 y 7. O por ejemplo, a ver, 2 y 15. 2 y 15, mira, 2 es primo, 15 no lo es. Sin embargo, 2 y 15 son PESI. ¿Por qué son PESI? Porque el único que divide a 2 y que también divide a 15 es el 1 y no hay otro más. No hay otro más. Entonces, una colección de números se dice PESI, como en la propiedad 2, si el máximo común divisor de esos es la unidad. Ahora, respecto de la propiedad 3, como se busca el MCD, o bueno, se plantea que el MCD es D minúscula, entonces yo al dividir A entre D, debo encontrar un número entero. Dígase P. A entre D es P. De otra manera, A es de P. Y B es de la misma manera, como D es un divisor y un divisor de B es de Q. De la misma manera, como D es divisor de C es de R. Pero para que D sea el mayor divisor común, los factores que lo acompañan, P, Q y R, son PESI, son primos entre sí. A ver, vamos a colocar en todo caso. Y en todas las propiedades en 3, interesa mucho en que, bueno, ese concepto que quede claro, ¿no? Vamos a abrir una pizarrita acá. Dejo de compartir por aquí. Y vamos a abrir una pizarrita. Están sus ejercicios, pero no me interesa todavía. Aquí debajo. Entonces, vamos a escribir acá. Le voy a poner acá definición. El máximo común divisor de dos números. Entonces aquí vamos a colocar CAD, el máximo común divisor de los números A y B. Lo que escribo para 2 vale para 3, para 4, para cualquier colección finita. Ups, vamos a cambiar este. Entonces, ¿qué es lo que dice la definición?
Si D es el máximo común divisor, mire usted, resulta que D, por ser divisor, debe dividir a A. Entonces, A entre D debe ser un número entero, por lo menos P, digamos, ¿no? Y este P está en los enteros. Como D es divisor de B, entonces B debe ser dividido por D. Y este debe ser un Q, que también está en los enteros. Pero si esto es así, resulta que A se puede escribir como DP y que B se puede escribir como un DQ. Pero como D es el mayor divisor común de los dos, no hay otro más grande que él. Entonces, necesariamente la colección de factores que quedaría, o sea, este P y este Q, son PS, son primos entre sí. Esta partecita se toma como la definición ahora. Si D es el máximo común divisor de A y B, entonces A se escribe de P y B se escribe de Q, donde P y Q son PS. Entonces, pero en realidad, esta parte que estamos indicando está ocurriendo para que eso se dé. Entonces, no es necesario esta parte que estoy sombreando en amarillo, trabajarlo o verificarlo o indicarlo de esa manera, porque la parte que hemos resaltado al lado derecho sería el equivalente a esto. Entonces, normalmente, voy a obviar ahora esto. Normalmente, esta partecita ya no se identifica, ya no se coloca, solo se explica, y por la forma que tiene de presentarse. Y nuestra definición quedaría ahora así. Entonces, coloquemos un ejemplito para ver que esto está funcionando. Ya. Por ahí, en la diapositiva tenían dos valores. Vamos a ver qué valores trabajaron. 40 y 24, por ejemplo. Entonces, ejemplo, calcular o hallar el máximo común divisor de 40 y 24. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una situación era descomponerlo en factores primos. Y creo que en este caso no es difícil hallar los factores primos. 40 es igual. Bueno, él tiene mitad. Él también tiene cuarta. Bueno, él también tiene el cubo. Bueno, pues. En realidad es 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo, 8 por 5 a la 1. Ya está. 24. Este está más fácil. Este es 2 al cubo, 8 por 3. Ya. Ambos están descompuestos canónicamente, ambos. Este es descomposición canónica del primero y este es descomposición canónica del segundo. Cuando eso ocurre, cuando yo tengo la forma canónica, es fácil hallar, es inmediato hallar el máximo común divisor. Normalmente la D minúscula se utiliza para el máximo común divisor. En este caso, de 40 y 24. Voy a colocarlo. De 40 y 24. ¿Cómo hemos dicho que se halla? Se halla tomando el primo común. Alicia, nos dices en 40 y en 24, ¿cuál es el primo común? ¿El 2, el 3 o el 5? El 2. Genial, el 2, coloco el 2. Alicia, ¿hay algún otro común? No. No hay. Listo, entonces estamos muy bien. Solo coloco al 2. No hay problema que solo hay un primo común. Ahora tomo el exponente. Bueno, uy, qué casualidad. En este caso, el exponente ha coincidido, ¿no? Pero si tuviéramos diferentes exponentes, como este es máximo común divisor, tomo el más chiquito. Pero en este caso, como el exponente es el mismo, coloco al 3. ¿Sí? Y se acabó. Eso es todo. Porque no tengo más primos comunes. Entonces, el máximo común divisor es 8.
Ahora, de acuerdo a lo anterior, ¿ya? En lo anterior yo tenía que 40 se puede colocar como el MCD, que en este caso es 8, por un factor, en este caso 8 por 5. Y que 24 se puede colocar como el MCD, en este caso 8, por un factor. Y en este caso hemos hallado que es por 3. Entonces, resultará que los números P serían para el primer caso 5 y para el segundo caso 3. Y es evidente que esta parejita, PQ, es una parejita PSI. Primos entre sí, porque a 5 y a 3 solo los divide la unidad y nadie más. Entonces, nosotros en esta parte podemos ver, a ver, tenía por ahí. Listo. Entonces decía que en esta parte nosotros podemos ver directamente quién es P y quién es Q. Cuando usted tiene el máximo común divisor, como en este ejemplito chiquito, 8, rápidamente debe usted encontrar, o sea, debe ser evidente quiénes son los otros factores, o en este caso, el otro único factor que lo acompaña. Y se puede verificar directamente que esa colección es PSI. ¿Sí? Entonces, escribirlo como está en la parte resaltada, en la parte superior, es una formalidad que siempre se da, solamente que no se explica de esa manera, solo se asume. Pero estamos evidenciando con este ejemplo que realmente sí funciona, que realmente es así. Que además de hallar el máximo común divisor, podemos darle una presentación a los números 40 y 24, en el caso del ejemplo, que nos permita colocar al máximo común divisor y a otros factores. Pero resulta que los otros factores, si se toman como colección, son una colección PSI. ¿Qué tal, clase? ¿Cómo estamos? ¿Mejor? Espero que sí. Que se haya podido ver un poco más, ¿no?, lo que estábamos planteando como definición de máximo común divisor. A ver, entonces vamos a la presentación que teníamos. Y nos quedamos justamente en esta partecita de las propiedades. Y en las propiedades estábamos diciendo, la pregunta fue por ahí, ¿no? ¿Cómo identificábamos la parte que eran PSI, ¿no? Entonces ya tenemos acá la propiedad 3, el MCD de una colección es D, entonces la colección se escribe como factores de D del máximo común divisor y otros más. Y esos otros más son PSI. Entonces lo mismo en todas las demás, ¿no?, que corresponden a 3. Que si yo tengo una colección, pero en este caso esta colección tiene un factor común, ¿no? Un factor común L para la propiedad 2i y 3i. Entonces sale el L y queda el máximo común divisor de la colección. 4 trabaja con el máximo común divisor de potencias y toma el MCD, como las potencias son comunes, entonces toma el MCD de todos los factores que van en la base. La 4 una asociación, la 5 una propiedad también muy importante, ¿no?, que el máximo común divisor de potencias de un número menos 1 es una potencia de ese número 1 menos, donde el exponente de la potencia es el máximo común divisor de los exponentes. Entonces, es como si en la propiedad 5 es como el MCD hubiese sido trasladado a los exponentes. Continuamos entonces. Ahora el mínimo común múltiplo. Ya, su nombre nuevamente nos indica una breve descripción, ¿no? Es aquel que cumple con las siguientes condiciones: múltiplo común de todos y el menor posible. Por eso dice mínimo común múltiplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no?, A6, los múltiplos de 6 serán pues 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3 y sigo así. El B8 será pues sus múltiplos comunes: 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3, 8 por 4 y seguimos así. Identificamos múltiplos comunes. 24 es un múltiplo de 6 y de 8. 48 también lo es.
pero tomamos al menor múltiplo común. Entonces ese es 24. Ahora, ¿cómo regularmente hallamos? Es que acaso tenemos que describir todos los múltiplos de uno y luego todos los múltiplos del otro para identificar cuál es el menor. Bueno, eso sería una forma natural y directa de hacerlo, solo que es muy extensa. Pero vamos a ver si tenemos, en todo caso, alguna técnica que nos ayude en encontrar esta valoración. El cálculo. Una forma, vía la descomposición canónica. Genial, esto no es muy difícil si lo tenemos canónicamente, por ejemplo, A y B de esa manera. ¿Qué se consideran? En el MSD consideraban los primos que eran comunes a A. Y aquí, los factores comunes y no comunes. O sea, usted escriba todititos, no se moleste, todititos los factores. Factores de A, primos, 2, 3, 5 y 7. Factores de B, 2, 3 y 11. Entonces, el mínimo común múltiplo será 2, 3, 5, 7 y 11. Y ahí está, 2, 3, 5, 7 y 11. Respecto de los exponentes, como este es mínimo común múltiplo y debe ser un múltiplo de los dos, tome el mayor. Entonces, el primo 2, por ejemplo, que es común, el mayor es 4. El primo 3, que es común, el mayor es 5. Tome 2 a la cuarta, 3 a la quinta. El 5 aparece una vez, colóquelo como está, 5 a la 1. El 7 aparece una vez, colóquelo como está, 7 cuadrado. Y el 11 aparece una vez, colóquelo como está, 11 a la 1. Entonces, el MCM de A y B es de esa manera. La multiplicación de todos los primos, comunes y no comunes, con el mayor exponente. Propiedades. Si es múltiplo de B, entonces el MCM es A, el mayor. Si A y B son PESI, o sea que no se pueden reducir entre ellos, entonces el mínimo común múltiplo es A por B. Si el MCM de una colección es M chiquita, normalmente se denota por M minúscula. Entonces, ¿podría ver la diapositiva? Sí. A ver, dame un segundo. Voy a terminar con 3 y voy al anterior. El mínimo común múltiplo de una colección de 3 números es M. Entonces, cualesquiera de los tres números en realidad están asociados a 3 factores que son PESI y describen al MCM. Y esto es lo que quería decir, ¿no? Que el mínimo común múltiplo es A por un P, B por un Q, C por un R, donde P, Q, R son PESI. A ver, me preguntabas por la anterior. Era esto. Esta de aquí, ¿verdad, Alicia? Sí, Miss, esa es. Ya. Y ahora acá. Estamos aquí. Y aquí nuevamente entran propiedades semejantes, ¿no? Si usted tiene una colección que tiene un factor común como múltiplo o como divisor, sale ese factor común y toma MCM a los números que quedan. Lo mismo valen las potencias. Si tiene un exponente común, sale el exponente común y toma MCM a los factores de la base. Ahora también la propiedad 4, que trabaja con más de 2, más de 3, ¿no? En este caso 4, reasocia el MCM a los números que están dentro. Puede tomar MCM de AB, de los 2 primeros y de los 2 últimos. Pero en realidad lo puede tomar en cualquier orden, ¿ah? El primero con el último, el segundo con el tercero. Puede utilizar cualquier orden, ¿no? Esta es una forma, una presentación. Ahora hay una propiedad válida solo para 2 números, o sea, para 2 entradas, para A y para B. Si el máximo común divisor de A y B es D, y el MCM de A y B es M, donde A naturalmente se escribe DP y B de Q, con P y Q PESI, entonces se cumple que A por B es el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo es D por P por Q. Eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, al final voy a colocar igual en la pizarrita lo que estamos colocando aquí en parte de la descripción. A ver, permítame. Ahora el MCD y el MCD de fracciones irreducibles. Si yo tengo una colección de fracciones A, B, C, D, 2, por ejemplo,
Entonces quiero hallar el MCD y su MCM. Entonces, primero, ¿cuál sería el concepto asociado? Nuevamente, el máximo común divisor es el mayor, y en este caso será la mayor fracción que divida a las dos fracciones dadas, en este caso. Y cuando digo que divide, ¿cómo lo divide? ¿De forma entera, de la forma que sabemos? ¿O es que lo divide de alguna forma, de forma racional, que resulte otra fracción? No, lo divide de forma entera. Cuando digo divide, siempre quiere decir divide de forma entera. Entonces, el máximo común divisor de fracciones es otra fracción, de tal manera que la fracción hallada es un divisor para las fracciones dadas. O sea, los divide de forma entera. ¿Cómo se calcula? Toma MCD a los numeradores y divide entre el MCM de los denominadores. Ahora, en el caso del mínimo común múltiplo, también. A ver. Ejemplo, hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de estas dos fracciones. Entonces, primero, ¿qué debemos observar? Nos hemos presentado este cálculo para fracciones irreducibles. Entonces, debemos reducir 20 sobre 35. Y eso es un factor común de 5, será 4 al reducir. Y en el denominador será 7 al reducir. Lo mismo en la fracción 12 sobre 56. Entonces saco cuarta y me va a quedar arriba 3. Saco cuarta abajo y me va a quedar abajo 14. Entonces ahora sí aplico el MCD a los numeradores sobre el MCM a los denominadores. El máximo común divisor de 4 y 3 es 1 y el MCM de 7 y de 14 es 14. Entonces, 1 sobre 14 es la mayor fracción que divide a las fracciones dadas, ¿no? Y lo divide de forma entera. Ahora, si quisiera el MCM, también. Trabajo con las formas reducidas, tomo MCM a los numeradores y tomo MCD a los denominadores. O sea, para hallar el MCD y el MCM de fracciones, solo recuerde, en el numerador tome lo que le están pidiendo y en el denominador el otro. Por ejemplo, el MCD de 4 sobre 7 y 3 sobre 14 es el MCD de 4, 3. Y abajo el MCM. En el otro caso, el mínimo común múltiplo es, en la parte del numerador, el mínimo común múltiplo MCM de 4 y 3. Y debajo el otro, con sus respectivos denominadores. Este caso sería 12 sobre 7 para el último. Tengo una pregunta. ¿Por qué el máximo común divisor de 4 y 3 es 1? Porque es el único que divide a 4 y a 3. Y no hay otro. ¿Qué otro número entero puede dividir tanto a 4 como a 3? ¿Alicia? 1. Solo 1, ¿verdad? Sí. No puedes crecer un poquito más, porque mira, imagínate que fuera 2. Y estaría bien 2 divide a 4. Pero 2 ya no divide a 3. Hay falla. No hay otro. El único que divide en este caso a 4 y 3, como 4 y 3 son PESI, para variar, ¿no? Justamente en la unidad. No hay otro. ¿Ese lado quedó claro, Alicia? Sí. Pareciera extraño, ¿no? Yo entiendo tu punto de vista. Son números tan grandes y de pronto aparece uno tan pequeño que es el que buscamos. Y lo que pasa es que como es divisor, a ver que por ahí podrías identificar eso. Como es un divisor, siempre va a ser uno pequeño, siempre va a ser uno que está dentro de los números. Como factor, claro. Entonces, ¿quién está dentro de 4? Que también está dentro de 3. Como factor, un ratito, pero 3 es primo. Él solo lo descompone en la unidad y el mismo. Entonces, por ahí ya el único divisor posible es en la unidad, por ejemplo.
A ver, el MSD, estos dos números. Profesor, esos números están en una base diferente de 10 y todavía le pide calcular el máximo común divisor. Sí, vamos a utilizar propiedades para poder hallarlo, ¿no? Siempre que hallamos el MSD lo hacemos de la forma, o el MCM de la forma regular, ¿no? En la base 10, para empezar. A ver, el primero es 1, 2, 3, 4, 5. El número 3 está repetido 5 veces y el otro es 1, 2, 3, 4. El número 7 está repetido 4 veces. Entonces, ya hemos visto que en la base 4, el primer número es el mayor número de 5 cifras en la base 4. Entonces, él es una potencia de la base, 4 a la quinta, menos 1. En el segundo, bueno, describiendo el primero, es 2 a la 10 menos 1. En el segundo, él es también una potencia de la base, 8 a la cuarta, 1 menos. Y también llevando la base 10, es 2 a la 12 menos 1. Ahora, si yo quiero hallar el MSD de estos, por propiedad, el máximo común divisor de potencias, en este caso de 2, 1 menos, va a ser otra potencia de 2. Va a ser 2 al MSD de 10 y 12, 1 menos. Y el máximo común divisor de 10 y 12, uno que divida a los dos a la vez, el 2. El 2, nada más que el 2. Tome un poquito más grande y va a fallar en 1. Entonces sería 2 a la 2 menos 1, o sea 3. Entonces el máximo común divisor de los números dados es 3. ¿Qué tal este ejemplo? Hemos utilizado propiedades que se han presentado justamente para, fue una de las últimas, ¿no? En el MSD, que es el MSD de potencias 1 menos. Y eso es gracias a la presentación que tendría un número descrito en otra base, ¿no? El mayor número descrito en otra base. Listo, continuamos. El ejemplo de MSM, coincidencia, dice. Jorge y Omar visitan a Pamela cada 14 y 16 días respectivamente. Si hoy ambos visitaron a Pamela, ¿dentro de cuántos días volverán a visitar juntos a Pamela próximamente? Próximamente, que la vez inmediata, ¿no? Que coincidan. A ver, ya creo que este tipo de problemitas, de situaciones, es muy común, ¿no? Bastante común. A ver, Jorge visita cada 14, entonces él de aquí a 14 días. 14, de ahí a 28, ¿no? Contando desde hoy 14, 28. ¿No? Y sigue usted así. El otro también, 16. Hoy coinciden, entonces de aquí en adelante el otro va a 16, 32, bueno, y así, ¿no? 48. Entonces, eso lo vamos a colocar aquí. Jorge y Omar. Una línea, 14, 14, 14. El otro, 16, 16, 16. Mira cómo las líneas caen en diferentes, ¿no? La rojita para Jorge y la azul para Omar. Caen, no coinciden. Pero resulta que hay algún momento donde van a coincidir 14 y 16. En ese momento la visita es común. ¿Y cómo será esa coincidencia? Va a ser en múltiplos tanto de 14 como múltiplos tanto de 16. Entonces, la primera coincidencia, la inmediata, será en el menor múltiplo común. Entonces, tome MCM de 14 y 16 y todo acá. Esto es 112. Bueno, hay técnicas que ya hemos indicado para poder hallar el MCM, ¿no? Y la respuesta sería, juntos volverán a visitar a Pamela próximamente dentro de 112 días. Y así es. ¿Todo bien por ahí? Nota, Jorge y Omar coinciden en visitar a María cada 112 días. O sea, la vez inmediata que va a coincidir es 112 días. Pero si nos preguntaran por la segunda o la tercera vez inmediata o la cuarta vez que van a coincidir, va a ser 2 por 112 o 3 por 112 o 4 por 112. Siempre van a ser en múltiplos de 112. Así será la coincidencia. Ahora, repartición en partes iguales. Un ejemplo también clásico de aplicación. Don Julián tiene 3 toneles. Uno contiene 216 litros de vino Borgoña, otros 156 litros de vino rosé y otros 180 litros de vino seco. Si los quieren pasar en recipientes que tengan la misma capacidad,
en número entero de litros, sin mezclar los vinos y sin que les sobre, ¿cuántos recipientes como mínimo necesitará? A ver, tiene 216 de un tipo, 156 de otro y 180 de otro. Vamos a señalarlos así. Qué lindo, se ven bien dibujaditos. Borgoña, rosé y seco. Ahora dice que los quiere envasar. Entonces yo voy a tomar un recipiente, póngale un jarrito, ¿no? Inicialmente, ¿no? De tal manera que este único recipiente se utilice para envasar los de Borgoña, los de rosé y los de seco. Y debe ser la capacidad de este recipiente de ser de tal manera que, bueno, yo varias veces vacío este recipiente y completo los 216, hablando de Borgoña. Lo mismo, varias veces vacío el de rosé y completo los 156. Y lo mismo para el seco de 180 litros. Entonces resulta que la capacidad de este recipiente es un divisor, porque al momento de yo vaciar, ¿no? Entonces yo estoy separando en partes iguales. Y como no debe sobrar nada, entonces es una cantidad entera. Entonces esa capacidad es un divisor del primero, del segundo y del tercero. Y ahí está, mire, la capacidad. Una cierta cantidad. Para obtener la mínima cantidad de recipientes, estos deben tener la mayor capacidad. O sea, una forma, por ejemplo, profesora, yo los puedo poner el recipiente de 1 litro, por ejemplo, no se me ocurre. Y está bien, ¿no? 1 litro, de 1 en 1 hace 216 recipientes para el Borgoña. De 1 en 1 hace 156 para el rosé. De 1 en 1, 180. Sí, pero le pide, como dice, la indicación, ¿no? La mínima cantidad. No quiero tantos recipientes, quiero la mínima cantidad. Entonces, la capacidad del recipiente debe ser máxima, ¿no? O sea, no es suficiente con de 1 litro, de repente de 2 litros, de repente puede ser más grande. Entonces, ¿quién es él? ¿Quién es él? La capacidad, o sea, un número que divida los tres y que sea el mayor posible, el máximo común divisor de los tres. Este valor es 12. Ahora, respecto de cuántos recipientes necesitaría, será 216 entre 12, 156 entre 12 y 180 entre 12. Numéricamente 46. Seguro van a preguntar, ¿qué tal, no? Bonitos ejemplos de aplicación que nos han presentado. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Pasamos a los ejercicios. Wow, ha sido extensa por la parte de las aplicaciones, ¿no? Y la definición que al principio ha exigido un poco más. ¿Listos entonces? Vamos con los ejercicios de clase. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? No, no, ninguna pregunta. Listo, vamos. ¿Dónde estás? Los ejercicios de clase entonces. Ya, voy a dejar de compartir por aquí. Y vamos acá. Listo. Ya, solo para aclarar esta partecita y terminarla. Lo mismo que hemos hecho, definición formal para el MCD, lo mismo se puede hacer para el MCM. El MCM de AB. Y si M minúscula es el mínimo común múltiplo de AB, entonces, debe colocar un entonces, debe ocurrir que el mínimo común múltiplo es un A por un P y el mínimo común múltiplo es un B por un Q. Donde la parejita PQ es PC. ¿Okay? Entonces, mira esta formalidad, ¿no? Ahora, el MCM es este. Y el MCM se expresa como factor de los números A y B, con factores adicionales. Y los factores adicionales son PC, primos entre sí. Vamos a los ejercicios a ver si se aclaran estas ideas. Ya estamos acá. Entonces, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Vamos al ejercicio 1.
A ver, Carla obtuvo por la venta de mascarillas KN95 de igual precio, 3.500 en enero, 4.500 en febrero, 5.500 en marzo. Si el precio de cada mascarilla KN95 es una cantidad entera en soles comprendidas entre 4 y 8, ¿cuántos soles recaudó en abril si vendió 400 mascarillas KN95? A ver, ella ha hecho una recaudación, ¿no?, en soles en estos meses, ¿no?, que señala. Respecto de esa recaudación en soles, ¿no?, vamos a indicarla. 3.500. Mm, 4.500 y 5.500. Además, CAP, el precio. El precio de cada mascarilla tenemos por dato del problema. Es una cantidad entera en soles. Además, hablando del precio, de igual precio. Entonces, CAP el precio, se tendría que el precio es un divisor. Como el precio es el mismo para la cantidad recaudada la primera vez en enero, para febrero y para marzo, el precio es el mismo en las mascarillas. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si yo quisiera saber cuántas mascarillas se han vendido en enero, yo tendría que hacer 3.500 entre P. Y este es el número de mascarillas vendidas en enero. Dicho de otra manera, 3.500 es igual al número de mascarillas por P. De la misma manera, 4.500 es igual al número de mascarillas vendidas en febrero por P. De la misma manera, 5.500 es igual al número de mascarillas vendidas en marzo por P. Entonces veamos qué forma está tomando ahora. Mira, sobre todo esto, ¿no?, y vamos a describir. Si P es el precio, 3.500 es el número de mascarillas vendidas en enero por P. De la misma manera, 4.500 es el número de mascarillas vendidas en febrero por P. Y en el último es semejante. El número de mascarillas vendidas en marzo por P. Entonces se puede ver que el precio es un divisor de esas tres cantidades. Voy a anotar eso. Es divisor de 3.500, 4.500 y 5.500. Ya. Ahora, el precio, no dice que el precio es el mayor de todos, dice el precio de cada mascarilla es una cantidad entera, ya es un número entero. En soles, comprendidas entre 4 y 8. ¿Cómo hallar uno? Yo sé que P es un divisor de todos estos. Entonces yo puedo tomar, ¿qué tal si tomamos el máximo común divisor? Claro que esa no es la respuesta, pero al ser el mayor de todos, cualquier otro precio debe ser factor de él. Esa es la diferencia, ¿no? Por ahí la relación. Sea, vamos a colocarlo aquí, sea D el máximo común divisor de ellos. De 3.500, 4.500 y 5.500. Entonces necesitamos hallar. ¿Cuánto es ese valor? Bueno, todos tienen cienes.
por ahí un 100. ¿Quién más? Todos tienen factor 5. Entonces me parece que todo está bien por 500. El máximo común divisor es 500. Entonces, como P es un divisor, vamos a ponerlo por aquí. P es un divisor de estos y D es el máximo común divisor. O sea, el que divide a los tres, el mayor de todititos es 500. Pero el precio es un divisor también de él. Entonces, P, vamos a colocarle la conclusión. P, el que estamos buscando, el precio, es divisor de 500. ¿Quiénes dividen a 500? A ver, 500 es 2 cuadrado. Aquí está por los 100, es 2 cuadrado. A ver, 5 al cubo, ¿no? De un 5 cuadrado es 100 y con un 5 ya es 500. Ya. ¿Qué número es divisor de 2 al cuadrado y de 5 al cubo? ¿Quién divide a todos estos? Y además, por dato del problema, P está entre 4 y entre 8. Teniendo esos datos, ¿cuánto vale P? Chicos. ¿Alguna idea? 5. Muy bien. Genial. Claro, no hay otra. ¿Quién divide a 2 cuadrado y a 5 al cubo? 2 lo divide, mis. 2 cuadrado también, mis. Pero 2 no está entre 4 y 8. 4 no está entre 4 y 8. 5 lo divide, mis. 5 está entre 4 y 8. 5 cuadrado también lo divide, mis. Pero 5 cuadrado no está en ese rango. Entonces, no le queda otra de que el precio es 5. Cada mascarilla KN95 ha sido de 5 soles. ¿Cuántos soles recaudó en abril? Sí vendió 400 mascarillas. Por lo tanto, la recaudación en soles en abril, ¿cómo fue? Será pues el precio, 5, por la cantidad de mascarillas que ha vendido, que son 400. 2000. Así es, 5 por 4, 20 y 2 ceritos, 2000. Perfecto. Mira, la última parte, ¿sí?, donde sacó, o sea, el divisor que es 5, más o menos lo entendí. Sí, lo que ocurre es que la característica del máximo común divisor es que él es el mayor. No hay otro más grande que él. Y si hablamos de un divisor de esa colección, pues hay varios divisores, hay varios. Uno de ellos es 5, otro de ellos es 2, otro es 4, otro es 20. Pero el mayor de todos, en este caso es 500, el más grande de todos. Si yo hablo de un divisor de la colección, entonces ese divisor también debe dividir, también debe ser un factor de 500. ¿Cuál de todos los factores serán? Bueno, uno que esté entre 4 y 8 solo es el 5. Por ahí va. Siempre que trabaje con una colección de números, un divisor de referencia toma el máximo como un divisor. Y bueno, de ahí aplique las condiciones. Nada más. En realidad, por ahí. Aquí. Acá está. Voy a encontrar mi mouse. A ver, muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos por la 2. A ver, Julián le pide a su hijo Mario que haya el máximo común divisor del mayor numeral de 39 cifras en base 16. Entonces, le vamos a llamar A y B a esos numeritos para poder trabajar, ¿no? A sería 15, 16, 15, 15, 15, 15. A.
como es base 16, el mayor es 15. 15 es una sola cifra en base 16. En base 16. Ya. 15 está descrito 39 veces, ¿no? 39 cifras. Ya. El otro numerito, ¿quién es? El mayor numeral de 52 cifras en base 32. El mayor numeral en base 32 es 31, 31, 31. En base 32. 52 cifras. De ese cifras, bueno. Y lo vamos a llevar a la base 4. Este será, pues, él es una potencia de 16, una potencia de la base. A la cantidad de veces, sería la 39, 1 menos. Y esta sería la base. A la cantidad de veces que aparece, 52. 1 menos. Así tomaría esa forma. El primero, 16 a la 39 menos 1. Y el segundo, 32 a la 52 menos 1. Ahora, lo que buscamos es, y luego que dicho MCD lo convierta a base 4, para finalmente determinar la suma de cifras. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, hay que llevar buscamos una presentación común, ¿no? ¿Se acuerda que en el MCD teníamos potencias, podíamos hallar potencias de un número, 1 menos? Porque aquí hay una potencia de 16, 1 menos, y aquí hay otra potencia de 32, 1 menos. Pero resulta que las potencias no son comunes, la base es diferente. Entonces vamos a escribirlo mejor. Y los números con los que vamos a trabajar de sugerencia en este caso es 4, ¿no? Entonces, A es igual a 4 a la... A ver, esto es 4. 16 por 2. 16 por 2, 16 al cuadrado. Sí, podría ser. Claro. 4 al... 16 al cuadrado. 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Entonces sería 4 a la 2 por 39, lo cual sería casi 40, 78. 4 a la 7, 8, menos 1. Y B sería, bueno, aquí sí es 2 a la quinta. Todo a la, es que no se puede ver el 4 directamente, no. 52 menos 1 igual a 2 a la, aquí sería 25, 26. 1 menos, pero yo quiero que tenga exponente base 4. Entonces sería 2 al cuadrado, 4. Entonces saco mitad, 130 menos 1. Entonces nos quedamos ahora con estos, con los últimos. 4 a la 7, 8. Y nos quedamos con 4 a la 130, ambos 1 menos. Entonces si de este le tomamos MCD, y de dos números así, entonces vamos a colocarlo, tenemos una propiedad, el máximo común divisor de 4 a la 78 menos 1 y de 4 a la 130 menos 1, esto es igual a 4 al máximo común divisor de 78 y 130 1 menos, que se vea. Esto es 4 a la... El máximo común divisor de estos dos es 26. 4 a la 26 menos 1. Entonces vamos a colocarle aquí. Entonces el máximo común divisor, recuerda que la D minúscula siempre representa esto, es 4 a la 26 menos 1. Ya, para finalmente terminar, lo convierte en base 4. Él ya está en base 4. A ver, un pasito más y ya está en base 4.
Entonces, este numerito, llévelo a base 4. Chispas, de nuevo. Un segundito. Ya, L es igual a ver, es una potencia de 4, entonces 3. 3 en la base 4. Claro, toda potencia de 4 es un número descrito en la base 4. En este caso, el mayor de todos. 1 menos, entonces 4. 1 menos, 3. ¿Cuánto? Tantas veces como indique el exponente. Aquí sería 26 cifras. ¿Qué nos piden? Cuando lo llevamos a base 4, determinar la suma de cifras. Por lo tanto, la sumatoria de cifras de D llevado a base 4 será 3 más 3 más 3 más 3. 3 por 26. 6 por 3, 18. Vamos 1, 6 y 1, 7. Entonces, clave dedo. 78. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo claro? Vaya que sí. Sí, Alicia, 78. Listo, continuemos. José tiene una tela rectangular cuyas dimensiones son 18 sobre 5 metros y 3 sobre 2 metros. Si desea cortarla y obtener la menor cantidad posible de retazos cuadrados, todos iguales, sin que le sobre tela, ¿cuántos retazos obtendrá? A ver, ¿qué ocurre aquí, no? Vamos a, en caso de esta tela, vamos a cortarla, descomponerla, ¿no? De tal manera que van a hacer una cantidad de retazos, ¿no? Pero quiero que estos sean cuadraditos. O sea, que por cualquiera de las longitudes, ¿no? Se vea la misma. Se vea lo mismo. Ya está. Entonces, sea L la longitud del lado del cuadradito. Sea L la longitud del cuadrado. Del retazo cuadrado, en realidad. Del retazo cuadrado. Entonces, y pensamos, ahora L, ¿cómo es la longitud del retazo cuadrado? ¿Cómo es esta longitud? A ver. Le voy a dibujar acá. Voy a intentar dibujar. 18 sobre 5 y la otra es 3 medios. Ese es mi gran talón de Aquiles aquí. Es solo para darnos una idea, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a cortar. Corta. Aquí también corta. Entonces, y por aquí también corta. Y sigue cortando. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí está L, ve usted. Vamos a escribir. Aquí mide L. Y aquí también mide L. Entonces, L es una longitud y esta medida de acá, que sea 18 sobre 5, no la de arriba. En metros. Y la otra medida es 3 medios. Entonces, L es, como L es una partecita, L divide en realidad. La longitud es un factor de 3 medios. La longitud, no voy a utilizar que divide, es un factor de 3 medios. Y también de 18 quintos. Ahora, nos piden que obtener la menor cantidad de retazos posibles. Entonces, para obtener la menor cantidad de retazos, el lado L del cuadrado tiene que ser
máximo. Entonces, necesito una longitud que divida a 18 sobre 5 y que divida a 3 medios y que esa longitud sea máximo. ¿Cuánto será? L, voy a colocar aquí, divide. A 18 sobre 5 y a 3 medios. Y además, L sea máximo. Con estas dos condiciones, L es el máximo común divisor de estos, pues, de 18,5 y de 3 medios. ¿Cuánto sería? Bueno, vamos a colocarlo aquí debajo. No, está bien allí. El MCD de 18 y 3 sobre el MCM de 5 y 2. Entonces L, a ver, el máximo común divisor, 3. El MCD de 5 y 2, eso es 1. Sí, el MCM es 5, 2, 10, perdón. 3 sobre 10. Entonces, ya. Ahora, ¿cuántos retazos obtendrá? Primero, ¿cuántos laditos yo voy a conseguir, no? Entonces vamos a colocar acá número de retazos. Será la cantidad de lados, 1, 2, y sigo contando, ¿no? Y así, la cantidad de lados que se consigan por la cantidad de lados en la otra dimensión. Entonces eso se considera como 18, a ver, sale. Ahí. Vamos a escribir. Vamos a dividir 18 sobre 5 entre 3 sobre 10 por, el otro es 3 medios entre 3 sobre 10. Entonces, esto será 12 por 5. Puede dividir ahí, ¿verdad? Quinta, 2, el otro es 6, 6 por 2, 12. El otro también, ¿no? 3 se va, 10 entre 2, 5, 12 por 5. Entonces, el número de retazos buscados es 60. Y terminó todo. 60 por acá. ¿Listo? ¿Preguntas? Entiendo todo claro, chicos, ¿verdad? En fracciones ocurre siempre esta presentación, ¿no? Que se busca un divisor y que lo divide de forma entera, ¿no? Pero el valor del divisor no es un entero, sino el valor del divisor en este caso es una fracción, ¿no? Esa sería la situación que estamos observando como novedosa. ¿Todo bien? Vamos entonces con la siguiente. Vamos. A ver, Adán le dice a su abuelo paterno Moisés, la suma de nuestras edades es 132 y el mínimo común múltiplo de estas es 336. Además, cuando nací mi padre Jesús tenía 19 años. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando nació su hijo Jesús? Ups. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la edad, vemos la edad de Adán, no menciona Adán, la edad de Moisés, entonces B, vamos a colocar eso. La edad de Adán, A, y la edad de Moisés. B, la edad de Moisés.
Y además hay una relación entre ellos, ¿no? Que la edad de Jesús, mi padre Jesús tenía 19 años cuando el que nació, en este caso Adán. Entonces, a más 19 sería la edad de Jesús. Así se tendría. Adán es el que está hablando, ¿no? Y él dice a su abuelo paterno Moisés. Moisés es el abuelo. La suma de nuestras edades es 132. Entonces se tendría que A más B es 132. Ya. Como voy a tener, habla con el MCM, información del MCM, entonces voy a plantear, siempre que se mencione el MCM, es muy natural y es básico, se menciona el MCM, pero es natural plantear el MCD, sea de el máximo común divisor de A y B. Si eso es así que hemos dicho, que A es un de P, que B es un de Q, donde P y Q son PCs. Siempre los voy a necesitar, siempre. Siempre que yo hable del MCM, voy a necesitar al MCD. Ahora voy a utilizar que la suma es 132, A más B. Por dato del problema, se tiene que A más B, pero A más B es D por P más Q. Eso es 132. Ya. ¿Qué más nos dice? Nos dice que el MCM y el mínimo común múltiplo es 336. Entonces, otra situación, que el MCM. Si A es de P y B es de Q, el MCM, el mínimo común múltiplo de A y B, será P por Q. Y eso por dato del problema es 336, según la indicación del problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir. ¿Por qué? Porque ambos tienen un factor común. Cuando hay un factor común, simplifique, reduzca, sáquelo de ahí. Entonces quedaría, mire, vamos de pasito a pasito, D por P más Q sobre D por P por Q. D por P por Q. Y esto será P más Q sobre P por Q. Y esto será 132 entre 336. Y hay que reducirlo, ¿no? Vaya reduciendo. 132 sobre 336. A ver, esto es 12 por 11. Y abajo parece que también tiene 12. 336 entre 12, eso es 28, sí. Sí tiene. Mire, busco dos números, mire cómo es. Busco dos números, P y Q, donde P y Q son PS, que sumen 11 y que su producto sea 28. ¿Quiénes son SP y SQ? Creo que ya en una debe salir eso. Chicos, dos números PSI, primos entre sí, cuya suma sea 11 y cuyo producto sea 28. Pueden abrir su audio o responderme al chat. Vamos. Claro, claro que sí, Yanela, genial. 7 y 4, ya estamos en la solución del problema. Entonces, uno es 7 y el otro es 4, ¿no? Y vamos a darle un orden, ¿no? 4 y 7, digamos. Uno es 4 y el otro es 7. Suma es 11 y su producto es 28 y todo está bien. Entonces, podemos colocar el D, en este caso. ¿Y el D cuánto sería? Reemplazo y el D va a dar 12. Y además, el D. ¿El D de dónde sale? Del reemplazo, ¿no?
P más Q, en este caso, da 11. 11 por D, estoy hablando aquí, a ver, lo voy a resaltar. Estoy hablando aquí. Era 12. Sí, así es, aquí. Se reemplaza en cualquiera de las dos. Yo estoy reemplazando en esto. Y D sería 12. Para tener presente que eso es así, lo voy a escribir así. ¿Sí? Cuando P más Q es 11, sería 132 entre 11, D es 12 y se despeja. Entonces ahora lo que nos piden, el valor de A sería 4 por 12 y el valor de B sería 7 por 12. O sea, A es 48. Vamos a escribirlo. A Una pregunta. Sí. En MCD no lo entendí cómo es que llegó a eso. A ver. Es que en esa parte me confundí. ¿En qué partecita? En el comienzo cuando usted dijo que este problema empezaba con MCD. No. Yo señalé que cuando indica el problema mínimo común múltiplo y estás trabajando con dos números, a pesar de que la información es respecto del mínimo común múltiplo, debe plantearse el máximo común divisor. Esa fue la indicación. Ya. Entonces estábamos en A y en B, ahí están los números. ¿Y qué es lo que buscábamos? La edad de Jesús, ¿no? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando nació su hijo Jesús? A ver, Jesús sería... ahí hemos dicho A más 19, ¿no? La edad de Jesús. Sería 48 más 19, la edad de Jesús. Necesito espacio. Entonces, la edad de Jesús sería más 19. Sería, en este caso, 67. Y Moisés tuvo a Jesús a los... entonces sería 84, ¿no? El valor de B menos 67. Y numéricamente este valor resulta 17. La pregunta era justamente por ahí. A ver. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando nació su hijo Jesús? Entonces la respuesta, vamos a... ahí. La edad que tenía Moisés tuvo a Jesús a los 17 años. Esta sería mi respuesta. Ah, 19, 17. 7, 14. Y nuestra clave es avión. Y eso es. Listo. El tiempo es así bien limitado si hacemos pizarrita, pero también nos permite describir todos los pasos, ¿no? Vamos a agrandar un poquito más A ver qué dice. Al calcular el máximo común divisor de los números que representa la cantidad de soles que tienen Alfredo y Ramón, mediante el algoritmo de Euclides, se obtuvo como cociente sucesivo 3, 1, 2, 2. Veamos. Y en ese orden, resultando el MCD un número primo impar, si la suma de los divisores positivos de la suma de todos los residuos obtenidos es 60, ¿cuántos soles? ¿Qué? Ramón. Wow. Bueno, vamos a colocar una tablita con 3, 1, 2, 2, ¿no? Y reconstruirla. Tablita, a ver. 3, 1, 2, 2.
Aquí va a estar un poquito exigente hacer esto, pero bueno. Empezamos con 0. Y este es, entonces, 0 es aquí. Residuo 0 y esto es el máximo común divisor. Ponemos D, 2 por D, 2D. Ahora aquí es, este de aquí es 2D. Estoy reconstruyendo. 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 veces D. Aquí 5 por 1 más 2, 7. 7 veces D. Este baja 5. Y este es 7 por 3, 21 y 5, 26. 26 veces D. Entonces uno de los números es 26D. Y otro de los números es 7 veces D. Eso se tendría. Y un poco más. sí, dame un segundo, Linda. A ver. D es un número primo impar, ¿no? Según primo impar, sí. D es el máximo común divisor de A y B, y D es primo impar. Y B es primo impar. Sí, lo que he utilizado es, he empezado por aquí, ¿no? Por la última parte. Por aquí. Coloqué el D y le coloqué residuo 0. Entonces, el 3, 1, 2, 2 me lo dieron. Lo coloco en la parte superior. En la parte superior, no olviden que son los cocientes. Aquí son los dividendos divisores. Y aquí son los residuos. Entonces, coloqué el D y coloqué el 2. Y el algoritmo de la división que dice 2 por D más 0. Cociente por divisor más residuo. 2 por D más 0 es 2D. Y lo coloqué en la filita de en medio al lado izquierdo. 2D. Ahora aplico, bajo el D, traslado el D, como está la flechita en negro, y aplico 2 por 2D, 4D, más un D, 5D. Lo coloco en medio al lado izquierdo. Ahora nuevamente aplico 5 por 1, 5D, más 2D, 7D. Lo coloco al lado, bajo el 5D. 7 por 3, 21D, más 5D, 26 veces D. Entonces, los números son el que está adelante, 26D, y el que está al lado, 7 veces D. De esa manera se obtienen los números. Ahora, la suma de residuos, ¿no? Si la suma de los divisores positivos de la suma de todos los residuos obtenidos es 60. Si yo sumo todos los residuos, sería 5D más 2D más D, sería 8 veces D. Entonces sería así. Suma de residuos es 5D más 2D más D más 0. Suma de residuos es 8 veces D. Pero eso es 2 al cubo por D. Respecto del, ¿qué nos dice? La suma de los divisores positivos de la suma de todos los residuos obtenidos es 60. Ahora la suma de divisores de este. Wow. Suma de divisores de 8D. Como este D ya es primo, impar, entonces, ¿se acuerda de la suma de divisores? 2 a la cuarta menos 1 sobre 2 menos 1 por D cuadrado menos 1 sobre D menos 1. Por fórmula vendría a ser así, utilizando la formulación. 2 a la cuarta, 16, 1 menos 15. 15 veces D más 1, entonces. Entonces, 15 por D más 1. Estoy trabajando aquí. Aquí es 15. Y aquí en el segundo la división es D más 1. Y eso por dato del problema es 60. La suma de divisores positivos. Y esto es 60. Ya. Esto es 15 por 4, por lo tanto D es 3. Salió. ¿Cuánto? Y si D es 3, entonces A menos R. ¿Cuántos soles más tiene Alfredo que Ramón? Entonces aquí, permítanme. Mi Dios. Ni modo de mover la pizarra. Entonces, A menos D. ¿Cuánto sería? Sería 26 menos 7 veces D.
lo cual es 19 veces D, lo cual es 19 por 3, lo cual es 57. Avión. Aquí termina el problema. Y esta es esta. Listo. Ay, nadie. Finalmente. Listo, chicos. Voy a dejar aquí la pizarrita y vamos a pasar a compartir. Wow. ¿Todos bien? ¿Tomaron sus imágenes? Uf. Realmente ha sido, sí, bastante que analizar, ¿no? Mucha información que cruzar. Vamos. Dejamos aquí de compartir y vamos a la presentación. Mi Dios. Y nos quedamos en la 7. Ahí va. Listo. Y vamos. Ya la 3, no, más allá. En la 6, sí. Un comerciante desea empaquetar en cajas cúbicas de 1.200 unidades de pan de molde y cada pan tiene la forma de un paralelepípedo, cuyas dimensiones son 20, 15 y 12 centímetros. ¿Cuántas cajas cúbicas como máximo podrá utilizar si estas deben estar completamente llenas? Entonces, se tiene, bueno, cajas de 1.200 unidades de pan, pero estas tienen las dimensiones, ¿no? Vamos a señalar cada caja de pan de molde, cada pan de molde. La dimensión es 12, 20 y 15, ¿no? Y deben entrar aquí en la caja y deben completar la caja. Entonces, la caja, por lo tanto, el problema es de forma cúbica. Tiene todas las longitudes coincidentes. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que la longitud de la arista de ese cubo debe ser múltiplo de 20, de 12 y de 15. Entonces, eso estamos señalando, A es un múltiplo de esos factores. ¿Y cuántas cajas cúbicas como máximo se podrán utilizar? Para que la cantidad de cajas cúbicas que estén aquí, que se deban utilizar, sea máxima, entonces la arista debe ser mínima. Entonces A es el mínimo con un múltiplo de 20, 15 y 12, por lo tanto A es 60, y el número de panes por caja sería 60 entre 20 por 60 entre 15 por 60 entre 12. Lo cual resulta ser simplemente 60. Y el total de panes, entonces vendría a ser completamente llenas, ¿no? 1.200. 1.200 entre 60, 20. El número de cajas máximas, 20. Clave casa. A ver, vamos a repasar nuevamente este tipo de razonamiento, ¿no? Cada una de estas dimensiones, 20, 12 y 15, corresponden a cada pan de molde. Y estos panes van a ser apilados, colocados en una caja cúbica. Entonces, al estar apilados, van a formar longitudes en la arista, como la caja es cúbica, la caja grande. Entonces, estas longitudes son coincidentes. Entonces, al haber coincidencias, se tienen múltiplos de 20, de 12 y de 15. Entonces, A, el valor de la longitud de la arista, es un múltiplo de estas. Y ahí viene la información, ¿no? ¿Cuántas cajas cúbicas como máximo? Para utilizar la mayor cantidad de cajas cúbicas, entonces debe ser que sus dimensiones de cada uno de los paquetitos, en este caso de los panes de molde, debe ser la mínima, ¿no? Entonces, se toma el mínimo como múltiplo de 20, 15 y 12. Así resulta 60. Ahora,
el número de panes que entraría en cada caja sería la longitud 60 entre la dimensión, 60 entre 20, 60 entre 15, 60 entre 12. A ver, para la primera es 3, para la segunda es 4, 3 por 4 hay 12, y para la última es 5, o sea 60. El número de panes que ingresa es 60. Entonces, como se tienen 1.200 unidades por dato del problema, entonces voy a separar 1.200 cuando en este caso, en cada cajita van a entrar 60. 1.200 entre 60 me va a dar el número de cajas, 20. Listo, continuamos. Pedro acostumbra visitar a sus primas María, Jenny y Paola cada 5, 7 y 4 en forma permanente. Si el 15 de mayo del 2021 visitó a sus 3 primas, ¿cuál será la fecha más próxima en la que Pedro visitará nuevamente a las 3 en el mismo día? Acá nuevamente, ¿no? MSM de esas cantidades, de 5, de 7 y de 4. Ahora, respecto de la fecha, vamos a buscar primero la cantidad de días que transcurren, que debe ser en un múltiplo del 5, 7 y 4, lo cual es 140. Entonces, estamos al 15 de mayo, la fecha más próxima, 140 días al 15 de mayo. Entonces, al 16 de mayo, ya estamos a un mes, a junio, a julio, se suman todas las fechas, teniendo en cuenta que cada mes tiene 30 o 31 días, y hasta llegar ahí llegamos a los 138 días. En octubre nos faltarían 2 días más para 140. Entonces, la fecha es el 2 de octubre. Fíjense ahí lo importante de considerar cada mes con sus respectivos días. Entonces, 2 de octubre, clave A. Sigamos. Miren, no tan rápido. No puedo tomar postura. Ahí va. ¿Listo? Continuamos. Los sueldos semanales de Mario y Nino son M y N. Se observa que al calcular el MC de estas cantidades por el algoritmo de Euclides se ha obtenido como cocientes 1, 2, 1, 1, 4, 2 en ese orden. Y además el MCM de MN es 213 veces el MCD de MN al cuadrado. Determina el menor de dichos sueldos en soles. Bueno, hay que hacer una cuadrícula bien grande, ¿no? Porque son varios cocientes sucesivos. Vamos a colocarlos. 1, 2, 1, 1, 4, 2. Y hacemos, colocamos D en la última parte y cerito. Y retrocedemos. 2 por D, 2D. Baja el D. 4 por 2, 8D más 1D, 9D. Baja el 2D. 1 por 9, 9D más 2D, 11D. Baja el 9D. 1 por 11, 11 más 9, 20 veces D. Baja el 11D. 20 por 2, 40 más 11, 51 veces D. Baja el 20D. Y 51 por 1, 51 más 20, 71 veces D. Entonces, el máximo común divisor de estos es D. Y uno de ellos, el mayor, es 71 veces D. Y el menor es 51 veces D. Los dos primeros que van a la izquierda, en la parte del medio. Ahora, el mínimo común múltiplo, según dato del problema, de M y N, o sea, de 71 veces D y de 51 veces D, tal y como está, sería simplemente D por el MCM de 71 y de 51. Sale por propiedad, ¿no? La propiedad del mínimo común múltiplo de una colección que tiene un factor común, sale el factor común D por el MCM 71 y 51. Que sería D por 71 por 51. Ya está. Y por dato del problema, eso es 213 por el MCD de MN al cuadrado. Entonces aquí se forma una ecuación. El primero es 71 por 51 por D. Y el segundo es dato del problema, 213 por D al cuadrado. Se despeja D y D es 17. Entonces el menor valor de dicho sueldo sería el valor N, que es 51 veces D, 51 por 17. 867, clave A. Vamos. Estos ya están un poquito más, como hemos platicado al inicio, pero un poquito más engorrosos, ¿no? Más dificultosos, porque se alargaron. ¿Listo? ¿Una más? Vamos. 9.
Se desea acercar un terreno rectangular de 1800 metros de largo y 780 de ancho, utilizando para ello estacas equiespaciadas y alambres de púas. Además, se debe colocar necesariamente una estaca en cada vértice, como en cada uno de los puntos medios de los lados pequeños y en cada uno de los puntos que dividen a los grandes en 3 partes iguales. Si el número total de estacas debe ser un múltiplo de 10 y lo menor posible, determina la distancia en metros entre 2 estacas adyacentes. El terreno rectangular, 1890 de largo y 780 de ancho. Para ello, utilizar estacas equiespaciadas con alambres de púas. Y dice en cada vértice, como en cada uno de los puntos medios, en cada uno de los puntos medios de los lados pequeños y en cada uno de los que divide a los grandes en 3 partes iguales. Ahí está. Entonces, 2 puntos de división para conseguir 3 divisiones, ¿no? Aquí dice, y en cada uno de los puntos que dividen a los grandes en 3 partes iguales. Entonces, tiene esta división. Si el número total de estacas, bueno, entonces aquí se tiene 630, 630, 390. Se consigue esto, ¿no? D debe ser un divisor aquí. D la distancia entre estacas adyacentes. D debe dividir entonces a 630 y a 390. O sea, vamos a trabajar en ese rectangulito. Y sobre él vamos a considerar el máximo común divisor. Cualquier otro está dentro de él. Entonces, el máximo común divisor de 630 y 390 es 30. Ahora nos piden que el número de estacas mínimas es un múltiplo de 10, ¿no? Y, bueno, lo menor posible. El mínimo de estacas sería el perímetro entre D. El perímetro sería 2 veces 1890 más 2 veces 780 entre D. Pero eso, por dato del problema, es un múltiplo de 10. Y aquí solo he expresado esta suma en factores. 2 por 3 por 8, 9 por 10. Lo he expresado solo en factores, entre D. Entonces, el D máximo se va a conseguir. El máximo común debe dividir a 30, lo vamos a conseguir de acá. Y debe ser también divisor de 2, 3, 8, 9 y 10. No debo tocar entonces al 10 para que resulte un múltiplo. El D no le queda ser más que el 2 y el 3. Al 5 no lo puedo sacar porque el 5 debe quedar como factor asociado de 10. Entonces, el máximo es 6. Y dice, justamente esa es la respuesta, si el número total de estacas es un múltiplo de 10 y lo menor posible, determina la distancia en metros entre 2 estacas adyacentes. Entonces, la distancia es 6. Aquí, en realidad, ha trabajado, si se ha podido percatar, con un rectángulo inicial, pero sobre ese rectángulo ha trabajado rectángulos, subrectángulos, y sobre los subrectángulos recién allí ha aplicado máximo común divisor, ¿no? Recién allí ha aplicado partes, divisiones en partes iguales. Justamente considera el MCD como 30. Ahora, respecto de la cantidad de estacas que en total se consiguen, ¿no? Dice que es un múltiplo de 10 y eso le permite identificar los posibles valores, ¿no? Definitivamente que va a estar entre factores de 2, 3 y 5, pero como debe ser un múltiplo de 10, al 5 no lo puede tocar. El 5 va a permanecer para asociarse con el 2, ¿no? Y hacer los múltiplos de 10. Entonces, le queda por allí otro factor 2 y 3 y 89. Entonces, solo quedó dentro de las condiciones el máximo que los divida y que debe dividir también al MCD, solo le queda 2 y 3. Entonces, por eso es que es 6. Pero sí, no era para nada inmediato. Es bastante análisis ahí. 9, clave casa entonces. 10, en un terminal terrestre salen puntualmente hacia la ciudad de Ferreñafe los buses de la empresa A cada 5, B cada 15, 5 minutos con 15 para A. B, 6 minutos, C cada 6 con 40. Entonces aquí vamos a trasladar a una sola unidad, 21 sobre 4, para la otra es 6 y la otra es
20 sobre 3, en tiempo en minutos. Entonces vamos a buscar coincidencia. Por lo tanto, va a ser en el mínimo común múltiplo. De esa manera. Entonces nos piden aquí la coincidencia en su salida por tercera vez los tres buses juntos. Siempre se considera la primera vez la coincidencia. De ahí en adelante las demás, la segunda y luego la tercera. El tiempo que va a transcurrir es el MCM de estos valores, que son fracciones. Tome MCM a los numeradores y MCD a los denominadores. La fracción es 420 sobre 1, o sea, 420 minutos. Entonces, como quiero, esto es equivalente a 7 horas. Como quiero la tercera vez, aquí hay que sumarle más 14 horas. 7:50 más 14 horas, 9:50 p.m. Clave B. Hay que tener cuidado. La observación ahí es que la primera vez siempre es cuando es al inicio, la coincidencia al inicio. La segunda vez en el MCM. Y la tercera vez sería 2 veces MCM más la primera. Entonces, la hora de la primera es 7:50 más 2 veces 7 sería más 14 horas, 9:50. Listo, por fin. Solo quedan nuestros ejercicios propuestos. Chicos, se ha puesto esta semana súper exigente. Recuerden que cada semana va a ser así. En realidad, de aquí en adelante, todas las semanas son ejercicios súper, bastante parte analítica, ¿ok? Entonces, con ustedes estaríamos terminando todo aquí. Les agradezco bastante por la atención, por la paciencia para todos y vamos a seguir esforzándonos para que cada clase, dentro de lo posible, ¿no? Hagamos todos una mejora de lo que antes sabíamos a lo que hoy conocemos. Pero eso se consigue de la mano de la práctica. Matemáticas sin práctica no crece, no aumenta, ¿ok? Así que hasta aquí nada más, chicos. Sí. Todo bien, Amelia. Muchas gracias. Dejamos aquí entonces esta sesión. Muchas gracias a todos.